Excelente, muy bien. Vamos a ir rápidamente al libro de Samuel. Dice así, Samuel 12, del 9 al 13. Vamos a buscarlo. Ahora sí, vamos a buscarlo. Segundo libro de Samuel, del versículo 9 al 12. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a leer juntos este versículo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojos. Amado Dios, gracias porque tú tienes todo en tu control. Padre, deseamos que seas tú hablando en nuestras vidas, deseamos que seas tú guiando nuestros corazones. Señor Jesús, gracias porque vas a estar ya estás en esta mañana. Gracias porque tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos guía. Papá, yo te pido que podamos conocerte más. Señor Jesús, yo te pido que seas tú hablando en esta mañana. Y Señor Jesús, gracias porque tú nos has cuidado, tú nos has protegido y tú nos enseñas siempre a ir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El tema de hoy lo hemos titulado Antes y Después. Ahorita van a ver por qué el título de este tema. Y a lo largo de la semana estuvimos viendo distintos momentos en la vida de David y distintos momentos en la historia de Israel en los cuales está impregnado el pecado. De manera más específica, el quebrantamiento sexual. De hecho, aprovecho este momento para invitarlos. En el segundo culto, nuestra pastora va a estar hablando bastante acerca de ese tema en específico. Va a estar muy, muy padre. Entonces, si gustan dobletear, pueden dobletear. Entonces, no se cobra el doble, ¿eh? Bueno, ni siquiera el primero. Es como un refill, hagan de cuenta. Pero bueno, muy bien. Entonces, el tema es acerca del quebrantamiento y acerca del pecado. Creo que es una palabra que a veces pareciera prohibida en nuestra sociedad. Creo que es una palabra que a veces pareciera que no queremos ni mencionarla, no queremos ni pensarla. Incluso a veces entre cristianos, es que no, el pecado no existe. Tú solo agrada a Dios, tú solo lee tu Biblia, tú solo ora, o cosas así. Y me he topado así de cristianos que dicen, no, el pecado no hace daño. Y la realidad es que el pecado sí hace daño. La realidad es que el pecado sí existe. La realidad es que una vida de pecado sin arrepentimiento nos puede llevar al infierno. Entonces vamos a estar hablando acerca de esta situación y yo no quiero que ustedes tengan miedo, porque no es el propósito de esto. Al contrario, van a ver la conclusión. Es una conclusión increíble. Bueno, a mí me gustó mucho cuando lo estaba leyendo, pero espero que a ustedes también les guste. Y yo comencé con estos versículos porque aquí está en medio de la situación. Hay un antes del pecado y también hay un después. Pero aquí en esas circunstancias David estaba en medio de esa situación. David estaba en un momento donde no terminaba de arrepentirse, donde
más bien, cuando llegó el profeta Natán, todavía él acusó al hombre. Vamos a leer ese versículo, me parece increíble. Dice el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo... Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces David todavía no terminaba de cachar lo que estaba pasando. Entonces estaba en medio de esa situación, y creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar. Pero para poder entender el momento que estaba pasando David, es importante ver el antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A mí me gusta mucho contar historias, y lo que a mí me encanta es que la narración de Samuel va como paso a paso, va tal cual, diciéndonos qué pasó antes. Y quizás muchos de nosotros nos lleguemos a identificar con estas situaciones. Cuando David pecó, no es que lo haya pensado en el momento, ya peco, y muchas veces así pecamos, ¿no? De forma impulsiva. Pero la realidad aquí es que fue dejando, fue abandonándose, fue dejando de hacer lo que tenía que hacer. Vemos en la narración que dice que a él le tocaba estar en la guerra, que a él le tocaba estar al frente de la batalla, pero él, ¿qué estaba haciendo? Estaba descansando en su casa. Y no es que esté mal el descansar, el detalle aquí es que él no estaba en el lugar que debía de estar. Y peor aún, él muy probablemente había dormido en la tarde, y quizás sabía cuándo se bañaba esta mujer Betsabé. Entonces fue en ese momento donde ya toda la ociosidad de David, toda la lujuria de David cobró momento a la acción. Dijo: yo quiero a esa mujer. Y quizás nosotros no nos identifiquemos con esa situación en particular, o quizás sí, pero aquí lo que yo quiero que veas, qué es lo que sucede antes de pecar. Cuando nosotros comenzamos a consentir el pecado, es como, peco, no peco, peco, no peco. Y a mí me encanta porque con los niños es bastante visual esta situación. A mí me encanta estar con niños. Y hagan de cuenta que en una de mis clases de la universidad nos pusieron un video de cómo era esta sensación de deseo que hay desde los niños, no del deseo sexual, pero sí del deseo de querer algo que anhelamos, ¿no? En nuestro corazón. Y por ejemplo, si ustedes ponen a un niño chiquito de 5, 6, 7, 8 años y le ponen un helado y se lo ponen en la mesa y le dicen: no te lo comas todavía porque vamos a esperar a tu tío, a tu abuelito, lo que sea, ¿no? Y dejan ahí el niño, ¿no? Pero el niño está viendo el helado, lo observa de otro lado, agarra la cuchara, le hace así. Y lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros cuando comenzamos a consentir el pecado. Estamos con el celular, decimos: ¿será que peco o no peco? O en una situación de fraude, estamos con el compañero que vamos a hacer el fraude, decimos: ¿será o no será? Pero ahí es cuando comenzamos a consentir el pecado, ahí es cuando comienza a hacerse toda esa idea en nuestra vida. Y al momento de que tenemos esas ideas en nuestra vida, ya estamos muy cortos de caer al precipicio. Casi me caigo. Pero bueno, entonces ese es el antes del pecado. Y si tú nunca te habías dado cuenta, o si ya te habías dado cuenta, creo que es importante que comencemos a ver ese tipo de situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si David cayó por consentir al pecado, David, la persona que escribió los salmos, la persona que se dice que es de las simbologías más importantes para nuestro Señor Jesucristo, la persona que
que profetizó en los Salmos acerca de la vida de nuestro Señor, si David cayó en pecado, ¿qué nos puede salvar a nosotros? Y esto no es para meterles miedo, es para ir reflexionando un poquito. Entonces, aquí es importante, anota eso. Antes de pecar, piensa si estás en el lugar correcto. ¿Sale? Anótenlo, ahí pueden anotarlo. Y antes de pecar, o antes de hacer cualquier acción, escribe, ¿estoy consintiendo algún pecado? ¿Estoy abandonando lo que tengo que hacer por estar teniendo ese deseo del helado? En el caso de los niños, en el caso de ustedes, pues es distinto, ¿no? Entonces, aquí en este punto, yo les animaría que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de prevenir el pecado. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decir no a este tipo de situaciones. Si nosotros ya sabemos hacia dónde nos pueden conducir, si nosotros ya sabemos hacia dónde nos pueden lastimar, qué es lo que puede ocasionar una amistad, lo que puede ocasionar el estar en un lugar. Yo realmente, cuando he visto los programas de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que les enseñan es a cuidar a los lugares a donde van. Y yo no me imagino a un exalcohólico yendo a un bar, o probablemente sí, si ya comienza como a maquinar esto. Yo no me imagino a un cristiano yendo a un antro, no me imagino a una persona que quiere conocer más de Dios escuchando algo que no debe de conocer. Y la realidad aquí es que cada uno de nosotros peca distinto. Lo vemos de forma muy específica en David, pero la realidad aquí es que Dios te puede hacer libre de ese pecado, pero también mucho va de lo que nosotros prevengamos, mucho va de lo que nosotros decidamos. Entonces, hay algo a mí que me encanta, que está en Romanos. Santo Dios. Ahora sí creo que me va a ganar el tiempo, amigos. Perdónenme. Pero tenemos de aquí hasta la 1, ¿no? Muy bien. Romanos 2:14. Esta cita me encanta. Creo que resume mucho de qué es lo que sucede con el ser humano. Voy a permitirme leerla. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. A mí me encanta el versículo 14, si lo puedes dejar, el 14 es a mí, por favor. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú y yo, antes de conocer a Jesucristo, ya el Espíritu Santo nos está hablando de alguna forma. Muchas veces le llamamos conciencia, muchas veces le llamamos el angelito bueno, que son pésimos nombres. En realidad era Dios hablándonos de alguna manera, era Dios atrayéndonos a su corazón. Entonces, ninguno de nosotros tiene excusas. Ninguno de nosotros tiene excusas. Hay un ejemplo que nuestro hermano José Ángel me dio en algún momento. Me decía, si tú vas a otra ciudad y te pasas un alto y te multan, no puedes decir, es que yo no sabía. Sí puedes dar mordidas. No hagan eso. Pero no puedes excusarte en decir, yo no sabía. No puedes excusarte en decir, es que mi mamá no me dijo, es que mi papá no me crió bien, es que mi esposa... No podemos excusarnos. Entonces, eso ya comienza a ser parte de lo que rodea al pecado, las excusas, las justificaciones. Y la realidad aquí es que creo que es bastante humano buscar justificarnos, pero en el fondo sabemos que estamos obrando mal, en el fondo sabemos que nos estamos equivocando, en el fondo sabemos que nos estamos haciendo daño. Y eso para mí es
algo que me impacta acerca del pecado, en que Dios no puso el pecado para lastimarnos, más bien, otra vez, Dios no puso el pecado para castigarnos, Dios no lo puso para que nosotros fuéramos y obráramos mal. Más bien, Dios empezó a llamarle pecado porque era todo aquello que nos podía dañar a nosotros, todo aquello que podría dañar a terceros, todo aquello que le ofendía. Entonces, ahí es cuando comenzamos a entender el pecado. El pecado es cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando nosotros buscamos lastimar a otros, cuando nosotros buscamos lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí ya no es Dios buscando castigar al ser humano, sino más bien nosotros libremente accediendo a algo que no nos conviene, nosotros libremente yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tampoco echarle la culpa a Dios es una excusa. Eso es algo que a mí me impacta mucho, porque si ustedes van a las universidades, si van en la calle, si van en los trabajos, siempre dicen, es que Dios quiere castigarme, es que Dios no me deja hacer nada. Pero al final de cuentas no es así. Al final de cuentas Dios busca atraernos a su corazón, y cuando nosotros no vamos hacia su corazón, vamos en retroceso. Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, ahí es cuando comenzamos a pecar y comenzamos a hacernos daño a nosotros y a terceros. Entonces, todo eso es lo que rodea al pecado. Si dije alguna herejía, le preguntan al pastor. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede después del pecado? Para mí la historia de David es muy triste en ese momento. Él mismo se echó la soga al cuello. Dice que aquel que haya hecho esto, que pague 4 veces. Y realmente David, yo siento que pagó hasta más de 4 veces. No encontré el nombre del primer niño que se murió. Le puse Junior, porque era el chiquito. Entonces, murió Junior, violaron a su hija Tamar, su hijo Amnón fue asesinado por Absalón, Absalón lo traicionó y fue asesinado por su sobrino, Adonías fue asesinado por Salomón, Salomón también cayó en pecado. Entonces, por lo menos 6 de sus hijos que sabemos terminaron mal. Entonces, ahí están las consecuencias del pecado. Creo que muchas veces nosotros tratamos de ocultarnos también de esas consecuencias, o tratamos de negarlas, peor aún. Y en esas situaciones, algo que a mí me encanta es que David no estuvo solo. Algo que me encanta es que David pudo haber negado todavía más a Dios, pudo haber dicho, Dios nunca me va a ayudar. Pero en lugar de eso, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo después David? Vamos a leer nuevamente uno de los versículos. Dice el versículo de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Tú y yo podríamos hacer muchas cosas después de pecar. Podríamos seguir pecando, podríamos echarle la culpa a Dios, podríamos tenernos una autocompasión que no nos conviene mucho, o podríamos hacer esto que hizo David, ser sincero delante de Dios. Pequé contra Jehová. No, simplemente mostrar el corazón, simplemente mostrar nuestra alma delante de Dios. Y algo que me asombra de David es que él prefería estar en las manos de Dios que cualquier otra cosa. En otro momento de la vida de David, a él se le ofrecen 3 opciones para tener como esta disciplina después de pecar. Una de ellas era 3 años de hambre. Voy a parafrasearlo, ahorita no recuerdo tal cual. 3 años de hambre,
3 meses de caer en las manos de sus enemigos, o 3 días en que Dios iba a estar de alguna forma limpiando Israel, ¿no? con una plaga. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David? Prefiero estar en las manos de mi Señor que en las manos de mis enemigos. Y eso es lo que más me asombra, porque cuando tú y yo pecamos, buscamos al psicólogo, buscamos al maestro, buscamos a la vecina, buscamos a quien sea, buscamos al psiquiatra, buscamos a los libros de autoayuda, pero tú y yo ya sabemos en quién podemos refugiarnos, tú y yo ya sabemos hacia dónde correr, ya no hay más excusas, ya no hay más justificaciones, ya sabemos hacia dónde correr tú y yo. Y no sé si pueden ir subiendo los chicos, por favor. Bueno, yo ya estoy aquí arriba, pero los demás, sí. Entonces, algo que a mí me asombra es que la historia de David podría ser una historia olvidada de una persona que pecó, pero yo quiero animarte a ver la historia desde otro punto de vista. No solamente pecó, sino que también se arrepintió. Y tenemos en cuenta esto en el Salmo 51. Salmo 51 del 10 al 11. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Ese versículo 11, vamos a leerlo juntos nuevamente. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Amada familia, yo he pecado. Estoy seguro que ustedes han pecado. Lo digo con mucho cariño. Pero estoy seguro que tenemos esta decisión entre decir si sigo en el pecado o no sigo en el pecado. Tenemos esta decisión si seguimos o no en la culpa. Y algo que a mí me encanta aquí es ver la gracia de Dios en esta situación. Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, David era digno de muerte. Había cometido adulterio y había mandado asesinar a un varón, en este caso Urías. Y era digno de muerte. Pero Dios a través del profeta le dice: no morirás. ¿Y por qué sucede esto? Es debido a la gracia de Dios. Y tú y yo realmente quizás podamos decir: no, es que yo no he matado, yo no he adulterado, pero sí hemos cometido pecado al final de cuentas. Si hemos lastimado a nuestros hermanos, si hemos lastimado nuestro propio cuerpo, si hemos lastimado otras vidas, y somos dignos de muerte al final de cuentas. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega Jesús a nuestro corazón, llega nuestro Padre a rescatarnos, llega Jesús a enseñarnos este verdadero camino, a recogernos y a limpiarnos. Y este es el último versículo que vamos a leer, Romanos 5:8. Si nunca te has aprendido un versículo, yo te recomiendo que este es uno muy bueno. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para la mente humana, entender este amor inigualable, entender esta misericordia, es imposible. Y yo no sé si tú has vivido en pecado, yo no sé si continúas viviendo en pecado, no sé si continúas alejado de Dios a pesar de estar aquí, no sé si por algún momento has comenzado a dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida, pero hoy simplemente di: Dios, yo estoy arrepentido, yo quiero tener un corazón sincero contigo, te entrego mis dudas, te entrego mis preocupaciones, ayúdame a seguir adelante. Y hoy simplemente quiero recibir de tu amor. Es mi mayor deseo, recibir tu amor,
porque quiero conocer tu amor. Entonces, ahí donde estás, si gustas ponerte de pie, vamos a terminar orando. Amado Dios, gracias porque tú tienes un plan para nosotros. Gracias, papá, porque tú nos enseñas cada día. Ayúdanos a prevenir el pecado, ayúdanos a prevenir estas acciones impulsivas, ayúdanos a no maquinar en contra tuya, en contra de los que nos rodean. Señor Jesús, gracias porque eres tú quien nos habla a nuestro corazón. Papá, sabemos que un día contará nuestra historia y no queremos que se cuente como una historia de pecado, una historia lejos de Dios, sino simplemente una historia al lado de ti. Padre, ayúdanos a tener un corazón arrepentido, ayúdanos a conocer tu amor, Dios. Padre, yo te pido por cada vida aquí representada. Señor Jesús, yo te pido porque ayudes a cada uno de nosotros a quitar toda amargura, todo resentimiento, todo cansancio espiritual, toda gula, Dios, que quites todo alcoholismo, Dios, toda lujuria, porque sabemos que eres tú el único que puede quitarnos ese pecado. Sabemos que tú eres el único. Y Dios, sabemos que como dice tu palabra, aquel que crea que está firme, mire que no caiga, porque solamente en ti, Dios, nosotros sin ti no podemos. Aún los más fuertes han caído, Dios, pero aquellos que se refugian en ti, aquellos que toman tu mano, Dios, son los únicos que podrán salir adelante. Líbranos del mal, Dios. Gracias porque es tu fidelidad en todo momento. Amén y amén. El mundo provee y todo lo vi, promesas vacías